una revista pudiera predecir el futuro, la prestigiosa revista The Economist acaba de revelar sus profecías para el año 2026 y el panorama no podía ser más inquietante. Un mundo bajo tensión constante, guerras, crisis económicas, colapsos financieros y hasta conflictos en el deporte. Algunos lo ven como un simple análisis, otros casi como un plan trazado por las élites. Lo cierto es que estas predicciones rara vez se equivocan. En este video exploraremos la misteriosa portada que ha lanzado The Economist y desglosaremos las 10 predicciones claves que nos advierten cómo podría ser el 2026. Te aseguro que lo que descubrirás aquí te mantendrá en suspenso hasta el final. La edición especial anual de Economist viene encabezada por una portada llena de símbolos inquietantes. A primera vista vemos al mundo representado como un balón de fútbol, en alusión al Mundial 2026, pero este globo terráqueo está plagado de iconos rojos y azules, misiles, tanques, drones, satélites, jeringas médicas, robots y más. Cada elemento parece anticipar un aspecto de la caótica realidad que enfrentaremos. En el centro destaca un pastel de cumpleaños con el número 250 y una bandera de Estados Unidos. Pero no es una imagen feliz. Una mano esposada al pastel sugiere que la política y la sociedad estadounidense están encadenadas o atrapadas en conflictos internos. Alrededor del pastel hay globos rojos de fiesta mezclados con misiles y un puño encadenado, insinuando que el aniversario estadounidense podría verse marcado por disturbios y violencia. De hecho, Donald Trump aparece en la portada caricaturizado, indicando que seguirá siendo una figura central y polémica en el 2026. También vemos dos espadas cruzadas sobre una gráfica financiera, simbolizando que los conflictos no solo serán misiles, sino también económicos. Por otro lado, múltiples drones y satélites sobrevuelan la escena, los ojos en el cielo que representan la vigilancia tecnológica y las guerras híbridas libradas a control remoto. Un control de videojuegos junto a un misil refuerza esa idea. Hoy la guerra se libera con controles en mano y pantallas, mezclando videojuegos y realidad. No pasan desapercibidas unas jeringas y píldoras dibujadas, aludiendo a la salud convertida en un tema político, desde nuevas pandemias hasta la revolución de los fármacos para adelgazar. Igualmente, hay símbolos de dinero y comercio, monedas, contenedores, gráficos, que subrayan un mensaje claro. Los países ricos están viviendo por encima de sus medios, sugiriendo deudas y crisis fiscales por venir. Incluso el clima tiene su lugar, unos cubos de hielo derritiéndose, insinuando que la meta de limitar el calentamiento global a más 1.5 grados Celsius ya quedó atrás. En el borde de la portada, un futbolista patea el balón mundo fuera del círculo principal, recordándonos que el deporte en 2026 tampoco escapará de la tensión geopolítica. En conclusión, la portada es un mapa mundial disfrazado de arte, un collage deliberado donde nada es casual. El mensaje que transmite es sencillo pero escalofriante. 2026 no será un año tranquilo, será un año legible solo para quienes sepan leer sus señales. Estados Unidos alcanzará su 250 aniversario en 2026, pero lejos de ser una celebración unificadora, podría parecer una guerra civil en lo político. The Economist augura que la conmemoración de los 2 siglos y medio de la Unión estará marcada por la división extrema. Habrá 2 comisiones rivales organizando el festejo, una bipartidista tradicional y otra leal a Donald Trump, cada una tratando de controlar el relato histórico del país. Republicanos y demócratas contarán la historia de Estados Unidos en términos irreconciliablemente distintos, usando el aniversario para promover visiones opuestas del pasado, presente y futuro de la nación. La metáfora que cita la revista es inquietante. Se planea incluso una pelea en jaula estilo UFC en los jardines de la Casa Blanca como parte de los actos del 250 aniversario. Es un comentario sarcástico que retrata la política estadounidense como un combate sin reglas. De hecho, un analista recuerda la máxima orwelliana: quien controla el presente, controla el pasado. Así de alta está la apuesta por dominar la narrativa nacional. Tras años de polarización, la confianza de los ciudadanos en su gobierno está por los suelos, más baja incluso que en los convulsionados años 70. Trump, quien para 2026 seguirá en la Casa Blanca, según estas predicciones, ha avivado esta polarización. The Economist señala que bajo su mandato cualquier estabilidad es precaria. Incluso algo que debería unir a todos como un cumpleaños patriótico se convierte en otro campo de batalla partidista. La nación que se autoproclama la más longeva democracia moderna podría enfrentar su 4º milenio más dividida que nunca, con celebraciones opacadas por protestas, conspiraciones y quizá violencia en las calles. Una profecía exagerada, no sé, tal vez, pero los analistas de Economist instan en no bajar la guardia ante la fractura interna de Estados Unidos.
Según The Economist, 2025 marcó el derrumbe del orden global tal como lo conocíamos, y 2026 terminará de consolidar un nuevo orden agresivo y transnacional. Las instituciones y normas internacionales que rigieron durante décadas están siendo demolidas a un ritmo acelerado. En su lugar, surge un mundo definido por el sálvese quien pueda en las relaciones internacionales, acuerdos cortoplacistas, bloques en competencia y un abandono del multilateralismo clásico. La misma editora en jefe de The Economist, Sunny Minton-Meadows, describe el panorama con frases impactantes. Habla de un asalto a los pilares básicos de la democracia estadounidense y el triunfo de las técnicas mafiosas sobre la sabiduría estratégica a largo plazo. ¿A qué se refiere? Principalmente al estilo de gobierno de Trump y su efecto contagio en el mundo, decisiones improvisadas, desprecio por las alianzas tradicionales y una política exterior autoritaria que prioriza la fuerza sobre la diplomacia. En otras palabras, el viejo orden mundial basado en reglas compartidas que se ve reemplazado por un juego de poder sin reglas claras. Los analistas geopolíticos están divididos. Algunos ven una guerra fría entre los dos bloques, Estados Unidos versus China con Rusia alineada, mientras otros temen un reparto de esferas de influencia al estilo siglo XX. En un mundo donde Trump pacte con Putin y con Xi, un yo me quedo con América, tú con Europa Oriental y tú con Asia. The Economist advierte que no contemos con ninguno de esos escenarios de forma pura. En lugar de claridad, habrá una derivada geopolítica, alianzas fluidas y combatientes, potencias haciendo y deshaciendo pactos según convenga en cada momento. La cooperación global retrocede y cada potencia mayor mira por lo suyo. En este nuevo paradigma, las normas importan menos que las transacciones. Veremos más pactos oportunistas y menos tratados vinculantes. Por ejemplo, países mediados podrían cambiar de aliado tan rápido como cambien sus intereses económicos o de seguridad. El orden mundial ya no será un tablero estable, sino un rompecabezas que se arma y se desarma constantemente. Para 2026 The Economist básicamente nos dice, olvídense de la certeza del orden antiguo, estamos entrando en una era donde manda la ley del más fuerte o del más astuto en cada región. Latinoamérica, tradicionalmente considerada el patio trasero de Washington, se convertirá en un campo de pruebas para la mano dura de Trump en política exterior. Según The Economist, se acabó la ambigüedad. En 2026, Estados Unidos abandonará las sutilezas diplomáticas y combinará apoyo abierto a aliados ideológicos con un acoso implacable a gobiernos enemigos en la región. Eso significa que veremos a un Washington respaldado sin tapujos a líderes afines con Javier Milei en Argentina o Nayib Bukele en El Salvador, mientras intensifican la presión, incluso intentando cambios de régimen contra regímenes adversos como Venezuela e interfiriendo en elecciones de países que consideren contratos a sus intereses como Colombia. Para Trump, endurecer la postura en Latinoamérica tiene un cálculo político interno, demostrar que es duro contra la inmigración, el crimen y las sustancias. De hecho, Minton-Meadows señala que esta beligerancia en el hemisferio occidental servirá como un puntal útil para un presidente ansioso por parecer duro en esos temas. Es decir, podríamos ver acciones agresivas desde sanciones extremas hasta operaciones encubiertas justificadas bajo la bandera de proteger a Estados Unidos del narcotráfico o la amenaza socialista en su vecindario. Concretamente, The Economist sugiere que Trump podría intentar derrocar al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela de alguna forma, algo que ningún presidente anterior logró. Asimismo, no se descartan maniobras para inclinar las elecciones en otros países incómodos, usando desde financiación a opositores hasta campañas de desinformación. El tono es de intervencionismo descarado, recordando épocas de la Guerra Fría, pero ahora con nuevos aliados populistas de derecha en la región que le han dado cobertura. Por ejemplo, un gobierno afín con el de Milei en Argentina podría alinearse automáticamente con Washington, o al menos serviría de vitrina para las políticas neoliberales radicales que a Trump le agradan. En resumen, Latinoamérica enfrentará en 2026 una política estadounidense de palo y zanahoria muy marcada ideológicamente, amigos incondicionales o enemigos totales. Esto augura tensiones en la región, ruptura de consensos panamericanos e incluso la inestabilidad si Estados Unidos aviva conflictos internos. Para los países latinoamericanos, 2026 podría sentirse como un regreso a la era de la influencia, donde la Casa Blanca mueve piezas en sus gobiernos, abriendo así un capítulo inquietante para la soberanía regional. En el frente europeo, The Economist advierte que no habrá paz verdadera en 2026, solo una frágil paz helada.
¿Qué significa esto? Que la guerra en Ucrania probablemente continúe atascada sin un vencedor claro, pero Rusia buscará otras formas de hacer daño a Occidente. El dictador Vladimir Putin trasladará el conflicto a la zona gris, es decir, intensificará sabotajes, ciberataques e incursiones con drones contra países de la OTAN, operaciones encubiertas que no llegan a ser guerra abierta, pero minan la seguridad. Ya lo hemos visto en 2025 y seguirá en el año 2026. Oleadas de hackeos contra infraestructuras europeas, misteriosos cortes de cableados, drones violando espacio aéreo. De hecho, el 40% de las refinerías de petróleo rusas quedaron inutilizadas en 2023 y 2024 por ataques ucranianos con drones, lo que empujaba a Moscú a desesperadamente intentar fracturar la unidad europea en respuesta. La presencia de tropas y armas nucleares rusas en Bielorrusia, los ejercicios militares cerca de fronteras de la OTAN, los cortes de gas repentinos, todo apunta a que Putin seguirá jugando al filo de la navaja. También China, aliada tácita de Rusia, pondrá a prueba el compromiso estadounidense con sus aliados haciendo provocaciones en lugares lejanos. The Economist menciona incidentes en el Ártico, en el mar de China Meridional o incluso en el espacio orbital. Son los llamados conflictos híbridos, confrontaciones indirectas donde no hay declaración de guerra, pero sí tensión constante en múltiples dominios, ciberespacio, alta mar y espacio exterior. Además, otros conflictos del mundo seguirán: molinos de sangre. La guerra entre Israel y Palestina, especialmente en Gaza, lamentablemente continuará en 2026, a menos que ocurra un golpe de suerte diplomático. Lo mismo en Sudán, guerra civil que seguirá sumando víctimas. En conclusión, The Economist predice un 2026 plagado de conflictos latentes en el globo. Ninguno quizás escale a Tercera Guerra Mundial, pero el mundo estará lejos de la paz. Cada chispa en estas zonas grises podría convertirse en un incendio. Europa, en particular, deberá vigilar sus fronteras y su ciberespacio como nunca. Esta profecía nos pinta un año en el que la Guerra Fría y la Caliente se estremezcan peligrosamente. Europa no solo lidia con la guerra, encara tres desafíos simultáneos que la ponen contra las cuerdas. The Economist lo llama la tormenta perfecta o triple pesadilla europea y consiste en rearmarse ante la amenaza rusa, reactivar una economía estancada y cumplir sus metas climáticas, todo al mismo tiempo. Cualquiera de estas tareas ya sería difícil por sí sola, pero juntas son un verdadero quebradero de cabeza. Primero, el esfuerzo de defensa. La OTAN ha fijado un nuevo objetivo de gasto militar del 3.5% del Producto Interno Bruto para sus miembros, un salto enorme considerado que muchos hoy apenas rozan el 2%. ¿De dónde saldrá ese dinero? Salvo casos como Alemania, que aprobó un fondo especial de 100.000 millones de euros, la mayoría de países no tienen claro cómo costear semejante rearme. Aumentar gasto militar implica recortar en otros lados o endeudarse más, pero con la amenaza rusa persistente, Europa no puede darse el lujo de bajar la guardia. El editor europeo de Economist, Chris Ludgood, lo dice sin rodeos. Cada una de estas tareas por sí sola sería difícil, juntas son una pesadilla. Segundo, la economía. Tras la pandemia y la guerra en Ucrania, Europa quedó tocada. Se proyecta un crecimiento anémico de apenas 1.2% en la eurozona, y eso si no empeoran las cosas. La inflación erosiona el poder adquisitivo, países como Italia o España cargan deudas enormes y encima volver a la austeridad para controlar déficit podría alimentar a los partidos de extrema derecha ya en auge. La Unión Europea quiere mantener viva la llama del libre comercio y la innovación, pero con la economía patinando, el malestar social acecha. Tercero, la transición verde. Europa lleva la delantera en compromisos climáticos, como prohibir coches de gasolina para 2035 y cero emisiones netas para 2050. Pero esas metas lucen cada vez más inalcanzables en la práctica. La crisis energética tras el corte de gas ruso hizo que varios países volvieran al carbón temporalmente. Ahora, invertir miles de millones en renovables compite con la necesidad de invertir en defensa. Además, como señala The Economist, los partidos populistas de derecha, muchos escépticos del cambio climático, están ganando fuerza en Europa, presionando para frenar las normativas verdes. Por ejemplo, algunos gobiernos ya piden retrasar la prohibición de motores de combustión. En síntesis, Europa en 2026 debe armarse hasta los dientes sin arruinarse en el intento y sin renunciar a salvar el planeta. Esto todo a la vez, una misión casi imposible. Probablemente habrá que priorizar y ninguna elección será perfecta. Si gastan en defensa, descuidan inversiones verdes. Si cuidan la economía con estímulos, sube la deuda. Un equilibrio muy delicado. Mientras Occidente lidia con sus problemas, China ve una oportunidad de oro. Con Trump reorientando a Estados Unidos bajo su doctrina American First,
Beijing está llenando los vacíos de liderazgo global que deja Washington. The Economist predice que en 2026 China presentará ante muchos países, especialmente en el llamado sur global, como el socio fiable y estable, en contraste con el caos y la imprevisibilidad de un Estados Unidos aislacionista. La revista pone ejemplos concretos. Mientras Trump impone aranceles del 30% a países como Sudáfrica y castiga a India por comprar petróleo ruso, China ofrece exenciones arancelarias a 53 naciones africanas. Es decir, Beijing se perfila como campeona del libre comercio para ganarse a los países en desarrollo, ofreciéndoles comercio e inversiones sin sermones sobre derechos humanos. Esta frase, que recoge The Economist, resume la propuesta china: desarrollo económico sin condiciones políticas. A muchos gobiernos autoritarios o en vías de desarrollo esto les resulta inquietantemente atractivo, ya que necesitan inversiones pero no les gusta la condicionalidad occidental, exigencias democráticas, ambientales y entre otras. China, por supuesto, tiene también sus problemas internos. En 2025 entró en deflación, con crecimiento ralentizado y exceso de capacidad industrial, pero aún así Xi Jinping ve en Trump una ventaja estratégica. Según la revista, Xi considera a Trump un síntoma de la decadencia americana y su objetivo es claro: no ser arrastrado por la caída de Estados Unidos. En 2026, China entonces jugará a dos bandas. Por un lado, manejará sus desafíos internos, reactivar su economía y aplacar descontentos locales. Por otro lado, se proyectará globalmente como líder responsable. Podemos esperar que Beijing fortalezca foros alternativos al orden occidental, como BRICS o la iniciativa de la Franja y la Ruta, e intente mediaciones diplomáticas donde Estados Unidos se desentienda. Si Washington reduce su presencia en organismos internacionales o abandona tratados, China ocupará esas sillas vacías. The Economist sugiere que el mensaje de China a muchos países será: con nosotros sabes a qué atenerte. Es casi un eslogan de la estabilidad autoritaria versus la democracia caótica que perciben en Estados Unidos de Trump. En resumen, 2026 podría marcar un punto de inflexión en el liderazgo global. Estados Unidos ensimismado cede terreno. China, aún con dificultades, amplía su influencia. Estas profecías insinúan que el balance del poder seguirá inclinándose hacia el oriente, no por la fortaleza absoluta de China, sino por los errores de Occidente. La economía global ha mostrado resiliencia hasta ahora, pero depende de un hilo en 2026. The Economist advierte que los fundamentos fiscales están tan deteriorados que aumentan el riesgo de un colapso en el mercado de bonos soberanos, especialmente en Estados Unidos. En términos simples, los gobiernos, sobre todo los ricos, han acumulado tanta deuda viviendo por encima de sus medios que los inversores podrían perder la fe y provocar una crisis financiera monumental. Veamos las señales rojas. El déficit fiscal de Estados Unidos rondará al 6% del PIB en 2026, un nivel propio de recesión o guerra, no de economía en crecimiento. La deuda pública en muchas economías avanzadas ha vuelto a niveles no vistos desde las guerras napoleónicas, compara The Economist. Esto significa que países como Estados Unidos, Japón o Italia tienen una carga de deuda histórica. Mientras los tipos de intereses estuvieran bajos, dinero barato, se podía patear el problema adelante, pero esa era a cabo, la gravedad financiera ha vuelto. Los intereses suben, la plata se encarece y con ello las deudas pesan mucho más. Para colmo, la Reserva Federal de Estados Unidos enfrenta presiones políticas. Trump, en esta predicción, habría reemplazado al presidente de la Fed con alguien más dócil, o al menos está tratando de subordinar la política monetaria a sus fines electorales. Eso implica peligro. Si la independencia del Banco Central se quiebra y se imprime dinero sin control o se mantienen tasas artificiales bajas por populismo, los mercados pueden asustarse. Henry Curr, editor económico de Economist, lo pone claro. Un colapso del mercado de bonos en Estados Unidos sería un evento sísmico, es decir, un terremoto financiero global, porque los bonos del Tesoro de Estados Unidos son un cimiento del sistema financiero mundial. ¿Qué desencadenaría ese colapso? Posiblemente una percepción de que Estados Unidos no pagará su deuda o que la inflación se descontrolará por las políticas imprudentes. Si los grandes tenedores de bonos, fondos, bancos, gobiernos extranjeros empiezan a vender en masa, los precios de los bonos caerían en picada y la tasa de interés se dispararían. Gobiernos endeudados enfrentarían pagos impagables, obligándolos a recortar gastos brutalmente o a imprimir dinero, es decir, la hiperinflación. Un escenario así rememora crisis como la de la deuda latinoamericana en los 80, pero a una escala mundial. Si los gobiernos siguen gastando sin freno y los bancos centrales pierden credibilidad, los mercados impondrán disciplina de la peor manera. Un aviso estremecedor: podría haber temblores financieros, sacudir bolsas y bancos centrales corriendo a subir tasas aún más. Prácticamente estaríamos sembrando la próxima gran recesión. La
inteligencia artificial fue la gran promesa tecnológica de los últimos años, pero en 2026 podría enfrentarse a un momento de la verdad. The Economist señala que hay indicios de una burbuja en el sector de la inteligencia artificial que podría pincharse si las expectativas no se cumplen pronto. Las grandes tecnológicas han invertido más de 400.000 millones de dólares en infraestructura de inteligencia artificial, centros de datos, chips, modelos avanzados, pero los ingresos generados por la inteligencia artificial apenas alcanzan 50.000 millones, es decir, por cada $8 invertidos, solo uno está volviendo como ganancia, una desproporción enorme. Además, un estudio del MIT reveló que el 95% de los proyectos piloto de inteligencia artificial en empresas no han generado retorno alguno. Muchas compañías han implementado la inteligencia artificial por moda o presión, pero esos sistemas aún no producen beneficios tangibles ni ahorros suficientes. Todo esto significa que las valoraciones astronómicas de las empresas tech, que en la bolsa representan el 44% del S&P 500, podrían estar infladas por expectativas irreales. Si la adopción de inteligencia artificial no se acelera pronto para justificar esas inversiones, las acciones tecnológicas podrían desplomarse catastróficamente, similar a cómo estalló la burbuja.com en 2021. Por otro lado, The Economist también advierte, si la adopción sí se acelera, es decir, si las empresas empiezan a usar inteligencia artificial masivamente para ahorrar costes, el riesgo será social, porque eso implicaría reemplazar empleados con inteligencia artificial en muchos trabajos, lo cual podría desatar un enorme rechazo y temor al desempleo tecnológico. O sea, cuanto más los ciudadanos vean que la inteligencia artificial pone en peligro sus empleos, más presión habrá para regularla o frenarla. De hecho, ya en 2025 vimos huelgas y protestas contra la automatización. Entonces, 2026 podría haber una de dos: o la burbuja revienta por el lado financiero, inversionistas hartos de esperar ganancias, retirando su dinero de startups y acciones de inteligencia artificial, o revienta por el lado social, regulaciones y protestas frenando su avance. En cualquiera de los dos casos, el boom de la inteligencia artificial podría enfriarse. Obviamente eso no significa que la inteligencia artificial va a desaparecer, esta seguirá progresando, pero tal vez lo hará con expectativas aún más aterrizadas. No todas son malas noticias en 2026. En el campo energético, The Economist predice un gran renacimiento en la energía geotérmica. Por años la geotérmica, aprovechar el calor del subsuelo para generar energía, ha sido un nicho limitado a áreas volcánicas, pero nuevas tecnologías podrían convertirla en una fuente masiva y global de energía limpia y constante. En medio del desierto de Utah en Estados Unidos, por ejemplo, una startup llamado Fervo Energy está logrando avances impresionantes. Ha reducido los tiempos de perforación en un 70% gracias a técnicas de fracking adaptadas. Esto abarata y facilita acceder al calor subterráneo profundo. La geotérmica tiene una ventaja crucial: es una energía firme, disponible 24/7, a diferencia de la solar y la eólica, que son intermitentes. Con las nuevas perforaciones más eficientes, zonas que antes no eran viables podrían explotar yacimientos geotérmicos. El Departamento de Energía de Estados Unidos calcula ahora un potencial de 300 gigavatios geotérmicos para 2050 solo en Estados Unidos, el triple de la capacidad nuclear actual del país. Esto es una auténtica revolución si se materializa. Entonces, ¿qué podríamos ver este año? Quizás la primera planta geotérmica de nueva generación entregando electricidad a la red y demostrando que es viable comercialmente. Asimismo, como inversiones despegando en otros países para replicar el modelo. Incluso hay tecnologías futuristas como la empresa Quaise, que planea perforar con ondas de microondas hasta profundidades antes imposibles, donde la Tierra está muchísimo más caliente. The Economist sugiere que 2026 podría ser recordado como el año en el que volteamos a ver abajo nuestros pies para obtener energía. Si este pronóstico se cumple, tendrá un impacto positivo de largo plazo: diversificar la matriz energética, reducir emisiones y ofrecer electricidad estable incluso cuando no sople el viento o no brille el sol. Por una vez, una profecía optimista entre tantas oscuras. La Tierra misma nos podrá dar el calor que necesitamos y en 2026 empezaremos a aprovecharlo a lo grande. Por último, en el ámbito de la salud, The Economist desata una tendencia que en 2026 explotará: los medicamentos para bajar de peso tipo GLP-1 en formato de píldora. En 2023 y 2024 vimos un boom de inyecciones como Ozempic o Wegovy o semaglutida para la obesidad. Pues bien, la fiebre por estos fármacos continuará y se hará aún más masiva al pasar de inyecciones a pastillas. La farmacéutica Novo Nordisk, líder en este campo, planea lanzar una versión oral de semaglutida que logra aproximadamente un 16.6% de reducción de peso a quienes la toman. ¿Por qué es importante? Porque aunque las inyecciones semanales de GLP-1 funcionan muy bien, no todo el mundo quiere inyectarse. Una píldora diaria fácil de tomar
podría abrir el mercado a millones de personas adicionales. El gasto global en estos medicamentos ya alcanzó los 54.000 millones de dólares en 2024 y va en aumento. En 2026, con las pastillas disponibles, se espera una verdadera avalancha de nuevos usuarios buscando la solución mágica para adelgazar. Esto podría salvar hasta 3.1 millones de vidas al año, reduciendo riesgos de diabetes, infartos y entre otros que están asociados con la obesidad. Claramente, si su acceso se democratiza según estimaciones citadas. No obstante, hay matices importantes. Los expertos advierten que fuera de ensayos clínicos controlados, las píldoras quizás no logren resultados tan espectaculares. El doctor Ahmed Ahmed del Imperial College London señala que la adherencia al tratamiento en el mundo real puede fallar. Las píldoras pueden no alcanzar estos resultados fuera de entornos clínicos controlados, es decir, la gente no podría tomarlas correctamente o combinarlas con dietas poco saludables esperando milagros. Aún así, la conveniencia va a primar. Muchísimos van a preferir una pastilla antes que agujas, y esto implica un mercado potencialmente enorme. Además, The Economist plantea un debate curioso. ¿Tomar estos fármacos es hacer trampa? Al igual que pasó con las cirugías bariátricas, surge la cuestión ética y deportiva. Si alguien baja de peso artificialmente con una píldora, ¿es distinto a hacerlo con dieta y ejercicio? En deportes, por ejemplo, ya se discute si su uso puede considerarse doping. En la sociedad, algunos critican que se promocione una solución fácil en lugar de abordar la mala alimentación. Sea como sea, la demanda está ahí. 2026 verá un boom de pastillas adelgazantes en farmacias, posiblemente aprobaciones de nuevos compuestos similares y hasta campañas publicitarias masivas de estas farmacéuticas. Este es el tipo de predicciones de Economist que muestra cómo incluso en la salud habrá grandes cambios en 2026 más allá de la geopolítica y la economía. Antes de cerrar, vale la pena mencionar una predicción interesante. En 2026 ni siquiera el deporte será un refugio político. El Mundial de Fútbol de 2026, que será coorganizado por Estados Unidos, México y Canadá, podría verse empañado por las relaciones tensas entre estos países. The Economist sugiere que las políticas migratorias duras de Trump y sus desplantes a México podrían enfriar el ambiente del Mundial. Incluso augura que muchos aficionados podrán decidir no viajar por temor. Sería algo sin precedentes. El fútbol, usualmente una fiesta global, bajo la sombra de la discordia política. Además, 2026 tiene otro evento deportivo atípico, los llamados Enhanced Games en Las Vegas, unas olimpiadas en las que se permitirá el dopaje abiertamente. Estos juegos mejorados, propuestos por algunos como experimento, plantean un dilema ético. ¿Es hacer trampa o simplemente otro enfoque del deporte? The Economist menciona que podría ser aún más controversiales que el deporte tradicional. Imaginemos titulares de atletas batiendo récords imposibles gracias a sustancias. ¿Celebración de ciencia o distopía deportiva? En cualquiera de los dos casos, ambos ejemplos resaltan el mensaje de fondo. En 2026, el poder blando del deporte se politiza. Los eventos deportivos ya no ocurren en un vacío, sino en un contexto de rivales nacionales y debates morales globales. Esta incorporación del deporte a las predicciones muestra hasta qué punto el año próximo estará cargado de tensiones en todos los ámbitos, incluso en aquellos que solían unirnos para distraernos de los problemas. Tras revisar estas 10 profecías de Economist, el cuadro es claro. 2026 pinta como un año oscuro y desafiante. Guerras congeladas que pueden reavivarse, potencias en pugna redefiniendo el orden mundial, democracias al borde de la ruptura interna, mercados financieros en riesgo de temblar, burbujas tecnológicas al filo y cambios vertiginosos en la energía, la salud y el deporte. Es un mapa de incertidumbres que bien podría desanimar, obviamente, a cualquiera. Pero, ¿son inevitables estas predicciones? Aquí es donde debemos hacer nuestra propia reflexión. La revista The Economist no es una evidente mística, es una publicación respaldada por información y análisis de expertos. Si sus pronósticos a menudo se cumplen, quizás no es por magia, sino porque sus lectores, las élites globales, actúan en base a ellos y en cierto modo lo convierten en realidad. Es decir, estas profecías funcionan también como advertencias. Conocerlas nos da la oportunidad de prepararnos y de cambiar el rumbo en la medida de lo posible. Tal vez 2026 no esté totalmente escrito. Sí, las tendencias apuntan a un año de alta tensión, pero estar informados es el primer paso para adaptarnos y, ¿por qué no?, intentar modificar el futuro. Después de todo, la portada de Economist define el perímetro de juego, pero nosotros decidimos cómo jugarlo. En un mundo interconectado por fricciones más que por cooperación, como bien señalan, la resiliencia y la flexibilidad serán nuestro mejor aliado. Queda a nosotros tomar estas predicciones no como sentencias inamovibles, sino como estímulo para la acción y la conciencia. El futuro puede parecer sombrío, pero también está lleno de oportunidades para quienes sepan leer las señales y adelantarse. ¿Profecía o plan deliberado? Eso te lo dejo a tu criterio. Y si todo lo que acabamos de ver te dejó con una sensación incómoda, con un nudo en el estómago, entonces hay algo más que tienes que ver.
Porque estas predicciones no aparecen solas ni de la nada. Desde hace siglos, otras voces ya estaban hablando de guerras, colapsos y cambios profundos. En el video que hice sobre las profecías de Nostradamus y Baba Vanga, conectó esas visiones antiguas con lo que vemos hoy reflejado en informes modernos como este. Y cuando juntas ambas piezas, el panorama se vuelve aún más inquietante. Así que dale clic aquí y no te lo pierdas.